Mi nombre es Ignacio Castante Chinchilla y este es el video para la tarea número 3 de electrónica analógica. Empezando, ¿qué es una señal PWM? Una señal PWM es una señal en la que se modifica el trabajo de una señal, el ciclo de trabajo de una señal periódica. Se le llama modulación de ancho de pulsos o pulse width modulation. Entonces, lo que se hace es modificar el tiempo en el que una señal está en on o en off. Entonces, esta señal tiene 5 voltios, por ejemplo. No se modifica este valor acá de alto, sino lo que se modifica es el tiempo en el que esa señal se encuentra en ese valor. Aquí tenemos varios ejemplos: 0, 25, 50, 75 y 100%. Entonces, lo que va a variar es el tiempo en el que está prendido, el ciclo de trabajo y el valor del voltaje promedio. Entonces, el ciclo de trabajo es una relación, el tiempo que está prendido con el periodo total de la onda. Aquí se ve. Y esto va a depender, esto generalmente se expresa en porcentajes, más bien, mejor dicho. Y el voltaje promedio es esta fórmula que está acá: 1 sobre el periodo desde 0 hasta t de la función del voltaje. Entonces, algo muy importante es que el voltaje promedio es diferente al voltaje RMS, ya que el voltaje RMS está dado por esta fórmula de acá, que tiene esta raíz y este cuadrado diferentes. Entonces, a veces al voltaje promedio, al voltaje RMS se le llama como un valor promedio o algo así, pero en realidad no, es un valor diferente. Esto es como un valor que tendremos para CD, para el mismo circuito, pero no tiene, es algo diferente al valor promedio. Los datos del transistor que vamos a usar son estos. De threshold o umbral tenemos de 2 hasta 4 voltios, 2 mínimo y 4 máximo. La resistencia del drain to source es de 0.20 ohmios y nos dieron estas en este punto. La tensión máxima es de 100 voltios cuando el gate y el source están conectados. Y la corriente máxima es de 9.7 amperios. Aquí hay unas fotos y un diagrama más o menos. Viene con un diodo integrado. Entonces, el cálculo de la constante K. Aquí se asume que el transistor se encuentra en saturación. Entonces, la fórmula es esta. Despejando K, pues vamos a dividir ese paréntesis. Y ahora hay que usar esos datos que nos dieron en la hoja de datos. Aquí nos dice que el voltaje gate source es de 10 y que la corriente ID es de 5.7. Entonces, de voltaje threshold puse, vamos a ver, ¿me acuerdo? 4. Puse el máximo para asegurarnos de que el transistor sí está en, sí, digamos, sí se alcanzó el voltaje umbral, porque mejora, es generalmente mejor trabajar con el máximo para dar esa garantía. Entonces, realizando ese cálculo, se obtiene que K es 0.15833 amperios sobre voltio al cuadrado. La frecuencia máxima se calcula con esta tabla que viene aquí en la hoja de datos también. Entonces, acá viene el tiempo que dura en pasar de off a on, que sería esto sumado, que es este tiempo de acá, 27.5 nanosegundos, y el tiempo que pasa de estar encendido a apagarse o a hacer el abierto, mejor dicho, que serían 55 nanosegundos. Es importante que viene en la tabla. Entonces, esto es el tiempo sumado, digamos, es lo que duraría en pasar de un estado al otro y volver a ese mismo estado. Entonces, como sabemos que la frecuencia es 1 sobre el tiempo, 1 sobre el tiempo que le dura realizar ese cambio, sería igual a la frecuencia. Entonces, como sabemos que la frecuencia es un segundo a la menos 1, o sea, el hertz es 1 sobre segundo, hacemos la conversión de nanosegundos a segundos y la frecuencia sería 1.2121 MHz. El problema que tenemos con los valores CMOS es que el valor alto es de 3.33 voltios, pero el voltaje threshold máximo es de 4. Entonces, no va a funcionar siempre. Esto va a depender del transistor. Hay algunos que no se van a activar con 3.33, sino que van a requerir 3.5, 3.8, lo que sea, que esté entre este rango. Entonces, no se puede asegurar que con 3.33 van a funcionar todos los transistores de este tipo. Entonces, hay que hacer otro circuito que, bueno, yo diseñé este. Es prácticamente un inversor de BJT, pero tiene la toma de voltaje en RC para que nos invierta. Y esto funciona así. Bueno, primer caso es cuando Vin es igual a 0. Entonces, el transistor se encuentra en zona de corte y
Vout estaría tomándose ahí. Esto es un mismo nodo, ya que aquí y acá, como esto no está conectado a tierra porque el transistor está abierto, no hay caída de tensión en esta resistencia, entonces sería 5 voltios de este lado y 5 voltios de este otro lado. Entonces la diferencia potencial sería 0. Después, si Vin es por el otro lado 3.3, el transistor sí se polariza. Entonces obtendríamos el siguiente circuito. Tendríamos aquí 5 voltios y aquí la caída de tensión en esta resistencia de 1 kilo ohm. Más, bueno, mejor dicho, menos la caída de tensión de colector emisor. Entonces, esta resistencia es acá tan grande para controlar la corriente del transistor que no se vaya a quemar. De hecho, este voltaje es cercano a 5. Y digo cercano porque hay que restarle este VCE. Entonces, este voltaje en realidad es de 4.88. Pero como el voltaje máximo era de 4, en realidad nos sirve bastante. Y esta es una gráfica que se ve aquí el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Entonces, voltaje de entrada tenemos 3.33, pero de salida tenemos casi 5. Que eso 5 es suficiente como para poner el transistor a funcionar, el MOSFET. Entonces, circuito con el motor. Ahí está, muy bien. Este circuito, aquí tiene el motor, tiene un diodo de silicio, porque los motores tienen una inductancia, tiene la fuente de 12 y tiene la entrada y aquí el MOSFET. Esto es importante que no va referenciado a tierra porque este negativo es el negativo del Vout del circuito pasado y ese Vout no está referenciado a tierra. Entonces, modelando el motor como una resistencia en serie con una inductancia, el motor que vamos a usar es ese. Según la hoja de datos tenemos 12 voltios máximo y 110 miliamperios de corriente al máximo. Entonces, suponiendo que lo vamos a trabajar al máximo, por ley de Ohm, tendría una resistencia más o menos como de 109.09. Yo puse 120 porque quería poner más resistencia, que no estuviera muy cerca de la corriente máxima porque el motor se puede quemar. Y la bobina la tomé como un corto, ya que esto es CD pura, entonces no debería haber como cambios de voltaje y por ende debe ser un corto. Ujú. Este weigh-in aquí se toma gate source, cuando es 5 resistor entra a funcionar, cuando es 0 no. Es el modelo del motor M2060, M260. Este es el circuito ya montado en el TSPICE. Entonces, esta es la fuente del RCMOS, esta es la de 5 que usamos para convertir de SMOS a TTL y esta es la fuente de 12 que alimenta el motor. Entonces, el diodo de protección y cuando corremos la simulación, tomamos el voltaje acá del motor, modelado por esta resistencia, tenemos esta gráfica acá. Entonces, siempre va a andar de 12 a 0 voltios, porque en este tipo de circuitos de PWM no se modifica este valor de voltaje. Esta curva va a depender de los valores que pongamos acá. Aquí yo tengo un ciclo de trabajo del 90%. Por ejemplo, si quisiéramos poner de 50%, sería 5 segundos de encendido y 10 segundos el ciclo total, es decir, 5 y 5. La gráfica se vería así. Esta longitud es igual que esta otra, siempre. Ahora, otro valor, por ejemplo, sería 75%. 7.5 segundos encendido y es apagado. Y es total. Entonces sería 7.5, 2.5. Ya forman los 10. Así sucesivamente. También puede ser al revés, digamos, 25%. Entonces 2.5, 7.5, los 10 y así. Lo que va a pasar es que el motor va a girar en función con esto. Entonces aquí como tenemos 25% va a estar 2.5 segundos encendido y va a estar apagado 7.5. Después va a volver a encender y eso. Entonces va a tener una velocidad muy lenta. En el caso de 5 y 10 va a estar 55 prendidos, 5 apagados, entonces va a ir más rápido, 75 va a ir más rápido y 90 va a ir más rápido. Esto lo que se usa es controlar como la velocidad. Cuando el voltaje se tiene que mantener constante por limitaciones de que ya es el máximo o porque realmente no se ocupa más, lo que se ocupa es como prender y apagar para controlar. Eso sería todo. Muchísimas gracias.